Baker Tilly Costa Rica, parte de la red de Baker Tilly Internacional, ubicada en el top 9 de las mejores firmas de negocio en el mundo por International Accounting Bulletin. La firma ha trazado un ambicioso plan para avanzar en su estrategia comercial. Baker Tilly Costa Rica se encuentra en una constante expansión de sus servicios y áreas de práctica. Por ejemplo, en auditoría, impuestos, consultoría financiera, BPS y legal. Con ello continuará brindando soluciones integrales y cada vez más personalizadas a sus clientes para ayudarlos a alcanzar sus objetivos de negocio. Hola, soy Eugenia Soto, editora de El Financiero, y les doy la bienvenida a este foro en el que vamos a conversar sobre el mercado de bienes y raíces en Costa Rica, sus tendencias actuales y futuras. Iniciamos el foro agradeciendo a Baker Tilly y Terra Quintas, presentadores de este espacio. También le damos la bienvenida a nuestros invitados, don Melisandro Quiroz, economista y director del Centro de Estudio de Negocios Financiero e Inmobiliario CENFI. Melissa Briceño, presidenta de Ventas Globales y Marketing de Grupo Terra. Un placer. Don Olmar Vargas, presidente de la Junta Directiva del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Y don Aaron Chávez, asesor financiero de Baker Tilly. Muchas gracias a todos por acompañarnos. La compra de una propiedad es una gran inversión para la mayoría de las personas y de las familias. Y es una compra muy importante, es una inversión importante. Precisamente por su importancia, estamos aquí reunidos para darles luces e información para que ustedes tomen las decisiones mejores y más informadas sobre este tema. Y vamos a empezar de una vez con las preguntas. Don Olman, tal vez si nos cuenta un poco dónde está creciendo más la construcción dentro de la gran área metropolitana, cuáles son esos cantones o focos de calor donde se puede percibir mayor actividad. Sí, bueno, en este momento tenemos una situación muy particular porque hay un proceso de cambio con respecto a lo que habían sido algunas formas tradicionales que están, digamos, afectando de alguna manera lo que era una línea que ha venido cambiando. Para ser específico, en el área metropolitana central ha disminuido mucho el tema habitacional. De hecho, en este momento tenemos volúmenes de construcción habitacional, ¿verdad? Pueden ser viviendas, pueden ser apartamentos, etcétera, que es la mitad de lo que era hace 10 años. Pero a su vez ha subido lo que son las provincias aledañas. Entonces en Heredia, en Cartago, en Alajuela, ahí tenemos un aumento de lo que es habitacional, muy probablemente por falta tal vez de lugares específicos en el área central, ya está mucho más urbanizado, entonces en Heredia, Cartago y Alajuela. Además, en algunos de esos lugares el valor del terreno es menor, se está concentrando la parte habitacional. Pero en la parte central, San José, lo que ha sido subir en altura, que también hemos visto, ¿verdad?, que hay un mayor número de condominios en altura, que algunos inversionistas los compran para hacer Airbnb, otros gente joven, parejas jóvenes los compran pues para vivir cerca de su trabajo, como alquiler, o para alquilan uno y compran otro como inversión. Se ha concentrado en muy pocos cantones, en San José, en Escazú, un poco en San Pedro, pero no es todavía, digamos, una situación que se esté dando en la más grande cantidad de cantones, sobre todo el área metropolitana. Entonces, dependiendo de a qué nos estemos refiriendo, si a la construcción de vivienda o si ya vamos hacia turismo, comercio, ese tipo de cosas, eso tiene otro comportamiento diferente. Pero por ahí un poco estamos en el sentido de que en el área central lo que es vivienda ha disminuido, ha crecido en las provincias aledañas siempre dentro de la meseta central, y otro tipo de construcciones, dependiendo del lugar, han tenido mayor o menor desarrollo. Si hablamos de construcción residencial, ¿pueden ustedes o tienen información sobre qué se está construyendo más, si desarrollos horizontales o verticales, dentro de la GAM? Todavía estamos con mayor desarrollos horizontales, ¿verdad?
ya se empiezan a ver una mayor cantidad de desarrollos verticales, pero tienen sus limitantes. Si ya hablamos de desarrollos verticales grandes, podríamos hablar de más de 15 pisos, en realidad son muy pocos los que se han dado. Hemos crecido un poco en desarrollos verticales que pueden andar entre los 4 a los 12, 13, 14 pisos. Eso ha habido un mayor desarrollo, pero concentrado en los cantones en que le decía anteriormente, ¿verdad? En la zona de Escazú de Santa Ana, en la zona un poco de San Pedro, en la zona de San José Centro, pero hasta ahí. Todavía no se ha generado hacia otros lugares todavía. El desarrollo habitacional, como decía antes, que vemos, digamos, en Alajuela, en Cartago y en Heredia, siempre estamos sobre desarrollo horizontal. Qué curioso, porque yo vivo al este de San José y siento que veo torres por todo lado, ¿verdad? Sí, ahí tal vez es que si nosotros comparamos hace 3 años, el crecimiento que ha existido a nivel vertical es de un 43%. Entonces no estábamos acostumbrados a ese tipo de crecimiento. Si vamos a Panamá, todo es vertical, y Costa Rica entra a esa tendencia, diría yo, pero también es un tema también de que no hay tanto espacio en el casco, ¿no?, urbano. Yo dividiría en 3 esto. Está el casco urbano, que es el GAM céntrico, luego colocaría la periferia, ¿verdad?, que va a ser todo periferia cercana y otra no tan cercana, ¿verdad?, que vamos a hablar de Atenas, vamos a hablar incluso alguna más cercana, que es Santo Domingo, San Pablo, y pues ya tenemos los bordes, que los bordes podríamos mencionar que son San Carlos, por ejemplo, que es un foco súper importante, Guanacaste, que imposible no mencionar Guanacaste con el crecimiento que estamos presentando. Entonces, todavía en esa periferia, basándome en esas tres categorías, en esa periferia hay posibilidad de crecer a nivel horizontal, no así aquí en el casco, pero creo que es una tendencia que se va a ir dando poco a poco, de que conforme vayamos gastando el espacio, pues ir construyendo de manera vertical. Don Melisandro. Yo agregaría lo que dicen don Olvan y Aarón, el tema de que efectivamente, digamos, aunque hay un crecimiento en las torres, desde el punto de vista de porcentaje en la estructura del parque habitacional, las torres ahorita no representan ni siquiera casi que un 7%, pero si algo es relevante es la tendencia con respecto al tamaño de las soluciones habitacionales que hoy tenemos. Si en el pasado teníamos soluciones un poquito grandes, hablando de los 100, 150 metros, el dato, por ejemplo, del 2023, la solución en cuanto a tamaño que más concentró en Costa Rica en viviendas fue prácticamente de 70 a 100 metros, cuando ya veníamos en los años prácticamente 2018 de soluciones de más de 100 metros. Claro, aquí se mezclan elementos que tienen que ver también con el costo de construcción, que hace que cada solución más grande se vuelva más costosa. Entonces, el mercado trata también de ver cómo hace para que si alguien quiere comprar vivienda, la pueda comprar. Un poco el efecto, ¿cuál sería? Tener una solución habitacional de un valor asequible, pero con un tamaño en área, espacio, más reducida, que es una tendencia actual. Ahora, esos 70 metros cuadrados, estamos hablando solo de construcción. No parqueo y bodegas y todas esas cosas que uno le ponen por aparte y que lo confunden. Pero sí, igual hay una tendencia de 49 metros. Claro. ¿Verdad? 49, 50, 60 metros. ¿no? Las torres, digamos, del área urbana que comentabas precisamente por el tema del espacio, son precisamente menos incluso de 50 metros cuadrados, claro. Lo cual es un tema también que tiene que ver con el costo, que también, y creo que don Wilma lo tiene claro, el costo del terreno en el área de San José. Un terreno típico, para que el público tal vez lo ubique, en el área aquí, el puro cono urbano, $1,500 el metro cuadrado, $2,000 el metro cuadrado. Entonces, hacer una vivienda ahí, tenés que rentabilizarlo muy costosamente desde el punto de vista del tamaño de la vivienda. Cuando hablamos del cono urbano, del casco más central, ¿cuáles cantones estamos hablando? O distritos casi, porque el San José es grandísimo, ¿verdad? San José Centro, Escazú, la periferia, alrededor de acá, la parte este, Curridabat, Freses, San Pedro, Tibás, Desamparados, no sé. Y una cosa interesante es que hay cosas que parece que son absolutamente lógicas y a las cuales tendremos que llegar, pero todavía no hemos empezado. Probablemente mucho influido por alguna inacción de gobierno en ese sentido. Porque en otros países esos conos urbanos, ¿verdad?, cuando llegaron a ese punto de saturación y todo eso, entraron en procesos de renovación urbana, ¿verdad? Hay países que son muy fuertes en materia de renovación urbana, Colombia, por decir algo, un país cercano. Aquí todavía no, aquí todavía hay áreas de esas que cuestan esos montos que acaba de decir Melisandro en el terreno,
pero que todavía se encuentran edificios viejos, desarticulados, que ya no sirven, entonces que no se ha logrado, no se han tenido políticas urbanas de regeneración, de coger todos esos terrenos, de sacar edificios altos, de volver a traer la gente al centro de la ciudad. Todo eso, ese tipo de políticas urbanas que han sido muy exitosas en otros países, nosotros tendremos que llegar hacia eso, pero todavía prácticamente no las estamos viendo, más que algún ejemplo Yo particular. creo que un ejemplo muy puntual, tal vez de eso que usted se está señalando, se está dando ahorita, precisamente en Barrio Escalante vi que hay un par de torres en construcción y una anunciada por cerca de la Santa Teresita. Pero eso parecía que está pasando a pura inercia del mercado, ¿no? Iniciativa tal vez de los actores privados, no necesariamente porque hay un plan, a pesar de que el repoblamiento de San José era un plan del anterior alcalde. Sí, fue todo un programa durante muchos años, pero en la realidad prácticamente no funcionó, ¿verdad? El tema de San Pedro y del sector de Barrio Escalante es muy particular porque casi que un desarrollo comercial que se dio un poco casualmente, que es el de Barrio Escalante precisamente, ¿verdad? Todas esas casas que se empezaron a convertir en restaurantes y que ahora es todo un centro de movimiento urbano, sobre todo para generaciones más jóvenes y todo eso. Entonces lleva a que alguien haya hecho el experimento de generar un edificio alto y fue un exitoso. Bueno, ya ahora hay 2 o 3 y probablemente van a seguir, porque además les genera a los jóvenes cercanía con centros de estudio, con centros de trabajo. Tiene una dinámica muy particular, pero no se dio como una política de poblacional específica, sino casi que se dio de una manera espontánea, como usted decía. Sí, muchas veces este fenómeno de Barrio Escalante se da porque hay una oportunidad, hay un lote que queda de alguna familia, de alguna persona, y pues un desarrollo pues entra, ve la oportunidad y lo hace y dice, ¿por qué no? Pero si nos está costando un montón con la carretera de la Lima de Cartago, ¿verdad? Si nos está costando con eso, ahora imagínense lo que es hacer un plan para poder estratificar correctamente, para poder planificar el área y el urbanismo de San José, difícilmente, ¿no? Yo agregaría, se acaba de publicar un estudio, lo hace una universidad en Argentina, la Torcuato Di Tella, que con base a los portales de internet calcula los precios por metro cuadrado en las principales capitales de Latinoamérica. El lugar más caro, Latinoamérica, el informe de marzo, es Montevideo en Uruguay, $3.200 el metro cuadrado, lo hace por metro cuadrado. En apartamentos en el puro centro de las capitales de esos países que no superan los $300.000. El segundo lugar es México, como 2.800, y el más barato anda en Ecuador. Costa Rica, nosotros hicimos en el CENFI un cálculo, precisamente en el puro conurbano, y nos da $2.100 por metro cuadrado. Estamos muy parecidos al metro cuadrado de Lima, en Perú. Entonces, somos una ciudad que ya, como apuntaba don Wolfgang, más bien nos estamos volviendo caro, no porque hay suficiente oferta, pero también tenemos un poco de ineficiencia desde el punto de vista del aprovechamiento del espacio, y eso está haciendo que la oferta disponible para construir sea muy baja. Entonces, lo estamos viviendo en que ese metro cuadrado, si alguien quisiera comprar un apartamento, y es el caso que mencionaste en Barrio Escalante, de multiplicarse esos 2.100 por un apartamento prácticamente de 40 metros cuadrados, es lo que permite que alguien sale un monto aproximadamente de $90.000. Eso está para una persona o una familia de aproximadamente un ingreso de $2.500. Entonces, ahí sí tenemos una mezcla de que somos una ciudad relativamente cara, que si bien es cierto, es un reflejo de la demanda que hay, por el tema también de los Airbnb, que somos una ciudad muy apetecida, pero también tenemos un efecto de ineficiencia desde el punto de vista del aprovechamiento de lo que ya existe y de esos espacios que no estamos usando. Ahora, si uno es una familia que tiene la casa de los papás en el centro de San José, de esas casas que todavía hay bastantes, ¿verdad? Un lote de 300 metros cuadrados en San José. ¿Cuáles serían las recomendaciones para este tipo de personas, verdad? Y ¿qué consideraciones deberían de tener a la hora de decidir, bueno, ¿es este el mejor momento para deshacernos de esta propiedad o deberíamos esperar? ¿Cuánto realmente es lo que puedo cobrar? ¿Debo presupuestar como un descuento para poder, porque a veces se pone muy líquido el mercado, ¿verdad? Para realmente poder colocar la propiedad. ¿Qué recomendaciones le darían ustedes a esas familias, don Aarón? Bueno, eso tiene que ver mucho con los objetivos de los inversionistas realmente. Para tener un lote, una casa, perdón, del papá, la mamá, que ahora hablaba con don Olman fuera de cámaras y decíamos que, bueno, es muy común
que papá y mamá hicieron la casa en el casco, ¿verdad? Los hijos no quieren eso, se fueron para la periferia, se fueron para otros lugares. Y cuando ya mamá y papá no están, pues entonces queda esa casa. Entonces, ahí existen, hemos visto fenómenos donde hay gente que viene y da el mismo lote, botan la casa y al final de cuentas levantan un edificio porque se permite. También el tema de Airbnb es algo que es un fenómeno que se está dando ahora mucho por las nuevas generaciones. Ahora hablábamos de estratificar un poco con Melissa, estratificar un poco el tipo de cliente, el tipo de inversionista que hay. Entonces, para esas personas que tienen esto, definitivamente hay que hacer una evaluación de proyecto para poder ver la viabilidad. Podríamos hacer un edificio, podríamos colocarlo en Airbnb, porque he visto muchos Airbnb, yo estoy en el lado también de Airbnb, he visto muchos personas que pues hacen un Airbnb de una casa vieja, la remodelan y es funcional y hay gente que viene de paso y se queda. Entonces eso va a depender mucho de los riesgos que quiera asumir el inversionista, también como el deseo y el apetito al riesgo que tenga, porque para construir se puede hacer hasta también una casa, un apartamento de 2, 3 pisos y poder arrendar, que también es funcional. En La Uruca ha pasado mucho con casas que vienen dejando, entonces va a depender mucho de eso, del inversionista como tal, pero sí, definitivamente yo creo que son minas de oro porque están muy bien posicionadas. El valor que puede tomar es muy alto, la plusvalía, que ya de por sí tiene, incluso botándolo y levantando algo nuevo, vas a tener mucha plusvalía. ¿Me permitís? En línea con lo que decís, uno de los conceptos que se usa mucho en la parte de finanzas inmobiliarias que llamamos, es el concepto del mejor y mayor uso posible de la propiedad. Generalmente las familias, cuando quieren hacer ese tipo de estrategia de qué quieren hacer, se deja un poco llevar con lo que está pasando en el ambiente alrededor, si quieren hacer la propiedad parecida o quieren venderla a un precio muy similar. La recomendación en esta línea es precisamente asesorarse con información, por ejemplo, de lo que es la regulación municipal que le permite construir, como el uso de suelo. El uso de suelo, porque resulta que esa propiedad en el pasado fue casa, porque todos hacían casa en aquel momento. Pero estás ubicado en un punto tan bueno comercialmente que cuando vas a la municipalidad te das cuenta que es un uso mixto, residencial. Entonces, perfectamente, esa propiedad se está valorizando ya no solamente porque es una casa para uso como tal, sino para un efecto comercial. Entonces, un elemento importante es asesorarse con respecto al uso del suelo. Perfecto. Vamos a salir ahora de la GAM. Porque bueno, hemos estado tratando de concentrarnos un poco en las zonas más calientes dentro de la GAM, pero como bien lo mencionó don Aarón, hay muchísima actividad en las costas, en la periferia. Entonces, Melissa, si usted pudiera comentarnos un poquito de cómo están ustedes percibiendo, ustedes que tienen desarrollos fuera de la gran área metropolitana, cómo están percibiendo el apetito del consumidor por ese tipo de soluciones y dónde ven más actividad. Claro. Bueno, creo que para nadie es un secreto que Guanacaste a nivel de rankings mundiales está por las nubes, ¿verdad? El apetito de este cliente de la zona es voraz. No solo para inversionistas, creo que ha cambiado un poco y ahora lo estábamos platicando antes de iniciar. El consumidor ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Primero es un consumidor mucho más informado, las posibilidades de muchas personas han cambiado incluso desde la pandemia por el tema de tener teletrabajo. Creo que a nivel nacional se ha visto mucho una tendencia que antes era en vacaciones de 15 días de los niños o para Navidad, donde veías esa migración de turistas, ¿verdad?, a diferentes zonas de playa o costas de Costa Rica. Hoy por hoy es lo usual de un fin de semana. Nadie quiere ir a las oficinas los viernes porque es una locura donde todos ya se van para la playa y regresan el domingo. Algo importantísimo que me quisiera destacar es de la zona. Guanacaste, a pesar de que es precioso, tiene una particularidad que es el acceso al servicio del agua, ¿verdad? Entonces creo que para un extranjero que no conoce tanto Costa Rica o que ve la belleza de Costa Rica, eso termina siendo algo que no le pone tanta atención, pero para un consumidor local eso es algo que ves día con día en las noticias, entonces te genera un poco de ruido. O decís, mira, si solo veo extranjeros, eso es algo impagable para mí, ¿verdad? Entonces, creo que está como una opinión dividida, pero aún así la gente se arriesga a ir a conocer la zona, y creo que eso ha sido el éxito también de la compañía, ¿verdad? En estos últimos 20 años. Nuestro CEO es de la zona, entonces creo que le ha metido alma, vida y corazón a conocer a estas personas y que también hayan proyectos mucho más atractivos
para cualquier tipo de cliente, no únicamente el inversionista, que eso era algo que Melisandro y yo conversábamos, ¿verdad? Que creo que es importante que lo tengamos en consideración. Y respondiendo también qué estamos viendo, ¿verdad? De que cómo va creciendo, nos llena pues de ilusión ver que no es solo un mercado de Costa Rica, sino que cerca de Costa Rica ya otros países que tal vez no cuentan con tanta seguridad, que eso es algo que creo que nos posiciona muy bien a nivel inmobiliario, la seguridad que tiene el país, el desarrollo, un poco la parte de sostenibilidad, que es un branding muy grande que tiene el país a nivel internacional y local, creo que serían de las cosas más relevantes que podría sumar. Tal vez hay que agregar que, como bien decía Melissa, bueno, Guanacaste es todo un tema en este momento, ¿verdad? Vuelve a haber un boom después del boom de los años 2004 al 2009, ¿verdad? Al 2008, que se cayó completamente, pero ahora Guanacaste vuelve a tener un boom muy importante y que está marcado por desarrollos de diferente, y eso es interesante, de diferente tipo, ¿verdad? Antes fue muy de desarrollo turístico, ahora es más mixto, pero también hay otras áreas de desarrollo interesantes. Nosotros en las estadísticas nuestras hemos visto un crecimiento importante en Grecia, por ejemplo. Grecia tiene en este momento valores muy altos de construcción, de desarrollos mixtos, comerciales, turísticos, habitacionales, y empiezan a haber entonces ciertos focos particulares, ya fuera de lo que podríamos llamar el área metropolitana, interesantes, ¿verdad? Que por diferentes razones empiezan a tener desarrollos que no habían sido típicos para esos sectores. Lo de Grecia es bien importante y viene muy empujado por las zonas francas que se están instalando ahí, don Melisandro. Yo agregaría dos comentarios a lo que dice Melissa y don Olman. Uno, un elemento importante, nosotros en nuestros estudios que hacemos de mercado lo estamos percibiendo, es que la dinámica también en la parte rural se está yendo mucho por el tema precisamente lo costoso que se ha vuelto las zonas, a una modalidad de venta más en lote, en verde, que eso le da más acceso a la gente. Hicimos un par de estudios en la zona propiamente de Garavito y estábamos con un cliente en Guanacaste y en algún momento testeamos la parte de vender la propiedad, lote y casa, versus el lote, y resultaba mucho más atractivo entre la comunidad nacional el lote, porque precisamente el valor es más bajo y entonces este tipo de gente, hay más gente que puede acceder a eso. Es algo interesante que se está empezando también a ver, que ya le da una posibilidad al mercado local de que entre este tipo de producto. Precisamente ustedes, ese es el fuerte de Grupo Terra, ¿cierto? Claro, de correcto, ese es el fuerte, justo como agregaba Melisandro, creo que el consumidor ha cambiado mucho. Anteriormente platicábamos también que era pues una pareja que recién estaba casada con una proyección de tener una familia, ¿verdad? Con X cantidad de hijos, y hoy por hoy es distinto. Estamos hablando de un consumidor promedio de entre los 30, 40 años que está muy activo en la parte de inversiones, personas con un perfil interesante porque puede que trabaje en una transnacional, que Costa Rica es muy fuerte, ¿verdad? Su fuerza laboral es de exportación y pues tiene muchos novios a nivel internacional, que también buscan algo a corto plazo, pero no la inmediatez. Entonces, ¿qué es lo que vemos con la mayoría de nuestros clientes? Que también tenemos proyectos en Monteverde, que es una zona que ha estado creciendo muchísimo, que va un poco en valores también altos, ¿verdad? Y que también eso como empresa nos hace tomar sentido de que qué tan competitivo estoy siendo con este mercado, cómo hago para atraer a estos clientes locales y darle la oportunidad de cumplir el sueño de muchas personas, ¿verdad? De tener una casa. Muchos viven en su hogar y lo que quieren es tener una casa para poder pasear o irse los fines de semana, o si tienen algo, o incluso tener mixto, que es lo que más hemos visto, que es como, es mi casa de descanso, pero la combino con las bondades de tenerla en Airbnb. Entonces las personas están diversificando cómo quieren recibir sus ingresos. Ahora, en ese tipo de desarrollo, Melissa, ¿cómo funciona? ¿Es un condominio? Okay. ¿Hay reglas para construir la casa? Claro. ¿Qué tipo de infraestructura es lo que suministra el desarrollo y ese tipo de cuestiones? Algo importante, nosotros no solo decidimos ser propietarios, sino también desarrolladores hasta cierto punto, ¿verdad? No hemos involucrado toda la parte de construir una casa como tal, pero sí el lote se tiene que entregar con ciertas condiciones que son importantes que la persona tiene que tener. Creo que las primeras preguntas que yo haría antes de comprar un lote es como, ¿cuento con servicios, sí o no? Porque si no, ¿a cuánto tiempo lo voy a tener, verdad? Y estamos hablando que por lo general una vez que se compra es aproximadamente un año el tiempo que se le da a un cliente para decirle que se tramite todos los permisos, que son los servicios de agua, luz e internet, que eso es súper importante también hoy por hoy.
Y adicional el tema del acceso a las calles públicas, ¿verdad? Nosotros tenemos algo mixto, que también eso es importantísimo, no es solo condominal, no tenemos condominal, porque nos dimos cuenta con el estudio que se realizó para nuestros clientes y con la rapidez que queríamos que se desarrollaran, hoy por hoy tenemos más de 9 proyectos y es un plan muy agresivo, es mucho más sencillo tener residencial para este tipo de zonas. La gente vive en condominios en San José, ¿verdad? Estamos hablando en lo central. Pero cuando tú te vas, que quieres descansar, no quieres que te digan que tenés que apagar el radio a las 10 de la noche porque los vecinos están molestos, ¿verdad? Entonces ahí cambia un poquito la dinámica y hemos visto que los clientes y los proyectos que más se mueven son los residenciales, que tienen también huella constructiva mixta, que eso es importante también. Y ahí es donde hablamos, por ejemplo, que los lotes tienen unas cualidades que son 1000 metros ya destinados, que así lo tenemos el estándar, y que son las quintas de 5000 metros. Entonces le explicamos un poquito al cliente que puedes tener tu casa y si quieres hacerte una granjita atrás, la puedes tener, porque hay clientes que me dicen, bueno, yo sueño con irme y tener mis vaquitas y lo puedes lograr, ¿verdad? Es residencial. Porque es residencial. Entonces eso es importante también. Sí, claro. En ese sentido, es importante mencionar algo que también está influyendo mucho en la línea que ella explicaba, y cambió completamente a través de la pandemia, que son los nómadas digitales, ¿verdad? Eso es un enfoque de cliente completamente diferente. Hay algunos que vienen del extranjero, ¿verdad? Pasar épocas aquí, trabajan desde acá, viendo la playa, viendo el mar, ¿verdad? Hay otros que son internos, ¿verdad? Gente que está en la ciudad que decide trasladar su ejercicio de trabajo profesional a un lugar mucho más cómodo, pues se pueden conectar todos los días a través del internet, entonces ya buscan un esquema más residencial, ¿verdad? Y cambian completamente. Y eso era un tipo de cliente que antes no existía y que de un momento a otro empieza a ser un cliente importante, sobre todo en los lugares de playa. Sí, el condominio es bonito, pero no es para todo el mundo, No, tiene sus cosas, ¿verdad? Y ahí, Sí. perdón, ahora que mencionas eso, súper importante porque con esta tendencia que se está dando de alquiler, de Airbnb y demás, muchas veces hay gente que está comprando en condominio. Y ahí hay todo un tema de restricciones como tal. Entonces, a nivel de inversionista, debe tener mucho cuidado. No es que en un condominio no se pueda tener, o no se pueda hacer el negocio, pero no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo, e incluso por reglamento de condominio se podría quitar en cualquier momento la posibilidad de Airbnb porque hay mucho escándalo, porque hay mucho ruido, etcétera. Entonces, son cosas que tiene que ver el inversionista. Súmele esto también, el precio que está cobrando, no es lo mismo cobrar en el casco urbano, lo que se puede cobrar como alquiler de Airbnb, a lo que puedes cobrar, por ejemplo, si haces una quinta, Claro. por donde Melissa, si haces una quinta por ahí, pues el cobro va a ser muy distinto. Entonces son factores que el inversionista debe ver antes de meterse en este tipo de inversión. Claro. Don Olman, hablemos de Guanacaste. ¿Dónde en Guanacaste es que estamos viendo un mayor dinamismo de la construcción y también hacia dónde se podría mover, ¿verdad? Porque me imagino que está muy concentrado tal vez cerca de la playa, ¿no? Vamos a ver, probablemente el gran dinamizador de Guanacaste natural ha sido el aeropuerto, ¿verdad? En tanto el aeropuerto fue creciendo y fue otorgando un mucho mayor servicio, ¿verdad? Vuelos específicos a Guanacaste, desde Estados Unidos, desde Canadá, etcétera, le fue dando una posibilidad de desarrollo a todos los sectores que ya en su momento habían empezado a tener desarrollo, que son básicamente los sectores de playa. Pero el aeropuerto va a generar entonces un crecimiento en dos líneas: posibilitar los desarrollos de playa, tanto residenciales como turísticos, ¿verdad? Como hablábamos, pero también el desarrollo a lo largo de la vía que va para el aeropuerto. Ya enfrente empiezan a haber desarrollos comerciales, desarrollos urbanísticos, hay un proyecto súper grande, incluso de casi una segunda Liberia en los sectores frontales del aeropuerto. Y entonces eso va a potenciar un desarrollo, uno piensa, mucho más sostenido en el tiempo y sostenible en Guanacaste. Hay problemas importantes, ya lo decía ella, como el tema del agua, ¿verdad? No porque no haya agua, ¿verdad? En Guanacaste hay acuíferos importantes, pero tendrán que ser desarrollados de una manera sostenible, de una manera diferente, digamos, desde el punto de vista técnico. Hay poblaciones que no quieren que se toquen esos acuíferos, ¿verdad?
pero bueno, es un tema ya de la gestión del agua, que es verdaderamente un tema en este momento, no solo en Guanacaste, sino en todo el país. Pero Guanacaste tiene en este momento la gran posibilidad de tener un desarrollo realmente mucho más integral, ¿verdad? Que sea turístico, comercial y obviamente residencial. Para sumar ahí un poco con el tema del agua, yo creo que para los inversionistas o futuros inversionistas es tan importante hasta qué punto me quiero yo involucrar en el desarrollo de la zona, ¿verdad? Creo que no se habla tanto de esto a veces en el GAM porque es un lugar que ya está más desarrollado, pero fuera las empresas tienen que tomar en cuenta que se tiene que ir un paso más allá e involucrarse, al menos desde nuestra experiencia así ha sido, muchas veces para tener unas soluciones llamativas para nuestros clientes o tener prontas soluciones, hemos tenido que involucrarnos, lo cual ha sido una experiencia sumamente enriquecedora porque eso permite que nosotros como desarrolladores aprendamos y entendamos un poquito más qué es lo que sucede, ¿verdad? Hemos impactado desde el tema del caudal del agua, que es importante. La zona tenía pues tuberías muy pequeñas, pasamos a 4 pulgadas, mucho más grandes. Los pozos en su mayoría, algunos cerca de nuestros proyectos estábamos hablando que tenían 40 metros. Nosotros tuvimos que llegar a estos 100 metros también para tener muchísimos años el servicio, ¿verdad? Y justo lo que mencionaba Olvan, muy sostenible en el tiempo, ¿verdad? Creo que hacer un proyecto que a los 10 años digan no tengo agua y nos vayamos todos, pues no es rentable para nadie, pero creo que siempre es importante pensar un poquito más allá de lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Y también de la sostenibilidad en la zona, creo que es importante. Tal vez si hablamos un poquito de las otras áreas, las otras zonas de Guanacaste. Tenemos la costa, ¿verdad? Que sí está muy bollante. ¿Qué está pasando en otras, más en la altura, en Guanacaste? Y Melissa, ustedes están con varios proyectos en Avangares y por ahí, ¿qué notan? Tenemos, creo que a veces el mismo proyecto te permite una experiencia interesante porque dentro de la misma finca, por así decirlo, tenés un terreno más plano, alguno con un poquito más de inclinación y luego ya tenemos un proyecto que es Vista Real Hills, que es una de las estrellas que tenemos, que queda más en una montaña, ¿verdad? Es un reto interesante, ¿por qué? Por el tema de los accesos, ¿verdad? Entonces ahí vuelvo un poquito a lo que nos tenemos que involucrar, a abrir estos caminos para los clientes. Si bien pues al extranjero le gusta mucho la experiencia, como se siente como en un safari, ¿verdad? Pero también tenemos que pensar que si alguien dice me voy, ¿qué tan fácil es el acceso? ¿A cuánto estoy yo de la ciudad? Por ejemplo, si me enfermo, ¿a cuánto está una farmacia? ¿Verdad? Creo que este proyecto queda entre Monteverde, pero en realidad estamos a 8 minutos de Monteverde, pero pertenece a Tilarán. Es muy chistoso, ¿verdad? Pero queda más cerca de Monteverde que de Tilarán. Y lo que pensamos es esto, siempre tiene que estar el proyecto cerca de donde sea sostenible para esa persona poder vivir y que tenga acceso a salud, servicios principales, que eso es muy importante, ¿verdad? Guanacaste pues ya tiene como en Liberia muy cerquita, 30, 40 minutos que está nuestro primer proyecto, bancos, tiendas y demás, entonces es interesante. Y con el tema de la montaña, creo que al cliente que le interesa vivir en la montaña es porque tengo como lo lindo y cerca de la playita, pero un poquito más fresco el clima. Entonces, Guanacaste te permite eso, ¿verdad? Tener una diversidad de climas de un lado y del otro. Hemos estado tocando este tema como de forma periférica, pero vamos a hacer la pregunta directa. La infraestructura pública nos cuesta mucho, ya todos sabemos, nos cuesta mucho en la GAM, pero ¿qué pasa fuera de la GAM, por ejemplo, en Guanacaste? ¿Cómo podemos hacer que esa infraestructura pública, servicio de agua, las calles, vayan acorde al desarrollo que está viviendo la provincia? Bueno, esa es una pregunta triste. Desgraciadamente, uno de los puntos negros que tenemos en función del desarrollo que el país necesita está necesariamente marcado por la acción gubernamental. Y cuando hablo de la acción gubernamental hablo de esta y de otras administraciones atrás, ¿verdad? Desde hace muchos años, donde realmente ha habido primero una muy mala visión y evidentemente también una muy mala gestión. Para que usted tenga una idea, si en este momento estábamos necesitando una gran cantidad de proyectos, digamos, de obra urbana, tanto a nivel de agua, a nivel
de infraestructura vial y de infraestructura para energía, en el área fuera de lo que es el área metropolitana todavía muchísimo más. Y cuando se han hecho esfuerzos importantes y después de muchos años se habían logrado conseguir financiamientos y todo para desarrollo de infraestructura, la infraestructura se detiene, ¿verdad? Entonces, solo por dar algunos ejemplos en infraestructura vial, de un momento a otro tenemos Barranca Limonal, ¿verdad? Que es un proyecto fundamental para la Interamericana Norte. Ni siquiera se está tocando la absoluta necesidad que ya se tiene de ampliar la Interamericana Sur. La carretera San Carlos tenemos no sé cuánto y todavía faltan años adelante. La ampliación de la 27 es una cuestión de negociación con la concesionaria que todavía tiene 10 años, 12 años adelante, y hay que aprovechar y el contrato permite renegociar la ampliación, todo detenido. Entonces, de un momento a otro, ¿verdad?, la respuesta de nuestras autoridades empieza a ser verdaderamente preocupante. Si vamos al tema del agua, muchísimo más todavía. Ya lo decía ella, los inversionistas privados en este momento tienen que hacer una inversión mucho más allá para dotar de infraestructura, es lo que el Estado no está en capacidad de dar. El tema de los pozos viene a ser como la solución inmediata, pero ya empieza a ser una solución muy desordenada, ¿verdad? Que tiene también implicaciones porque hay una afectación directa a los acuíferos, pero no hay otra solución porque los proyectos que se habían planificado todos detenidos, los proyectos más grandes más detenidos, hasta se han dejado perder créditos que ya estaban aprobados con organismos internacionales y entonces la gestión de infraestructura está totalmente retrasada con el desarrollo socioeconómico del país. Le comentaba ahora hace unos momentos que tradicionalmente en los últimos 20, 30 años sobre la construcción en total, todo tipo de construcción en un año, la obra pública siempre había oscilado alrededor del 20%. En estos momentos estamos en un 5 o 6%. O sea, entonces en lugar de crecer incluso con la dinámica del mercado, estamos decreciendo fuertemente. ¿Y eso qué es lo que genera? Primero que cada vez va a costar más, cada vez va a necesitar más tiempo para hacerla y hay una desarticulación completa entre el desarrollo socioeconómico que lleva el país y la respuesta del gobierno como tal, el que sea, en atender las necesidades de desarrollo de infraestructura para ese desarrollo socioeconómico. Don Melisandro. Tal vez aquí agregando un poco lo que dice Molon en la línea de la problemática, pero más que discutir el tema de la carretera, las alternativas. Y yo tuve la oportunidad, el año pasado estuve trabajando en República Dominicana de consultoría y uno, como dicen, son feas comparaciones, pero viendo, por ejemplo, y ahorita que comentaba Molon muy acertadamente el tema del aeropuerto, que es el dinamizador en Liberia, en República Dominicana, un país muy parecido, un poquito más pequeño que Costa Rica, hay 7 aeropuertos internacionales en toda la isla, de los cuales 3 son públicos, 4 son privados, como alianza pública del Estado, y la dinámica incluso es como 5 aeropuertos también locales. Entonces a nosotros nos falta un poco esa visión de qué tanto fue la problemática. No hemos invertido en alternativas como este tipo, pensando en un aeropuerto en Osa, el famoso aeropuerto en Limón, otro aeropuerto también internacional. Nos hace falta un poco esa visión que definitivamente para el mercado que estamos comentando, del desarrollo inmobiliario, sería un elemento que dinamizaría todo el país. Tienen la etiqueta de internacionales, pero no, por ejemplo, el de Limón, ¿verdad, don Aaron? Sí, si nosotros vemos los indicadores del Banco Central, quien sostuvo el crecimiento el año pasado y el 2022 fue la construcción, ¿no? Básicamente. Si nosotros nos vamos a pues la construcción pública y privada son los últimos que tenemos ahí de generador de Producto Interno Bruto. Entonces, realmente, bueno, y sumemos que hay un tema entiendo que son varios gobiernos, ¿no? Eso no tiene que ver con un partido o el otro, porque Dios guarde, si no, se hace más complejo esto, pero también tenemos el actual gobierno que se ha enfocado más en detener obras para sacar X o Y, muy bien, pero eso también está pues afectando, ¿no? Está afectando. Y de alguna manera, pues el Producto Interno Bruto, el crecimiento económico de las áreas que tenemos aquí en el país, pues construcción no se ve, ni se vislumbra, ni tan siquiera para el 2025, una recuperación significativa como la que tuvimos en el 2022 y 2023, lo cual es muy preocupante bajo todo este escenario, porque también puede ser que lleguemos a un momento en que más bien generemos un exceso de oferta, ¿verdad?, que no se pueda cubrir, ¿verdad? Y
pues eso va a afectar de alguna manera la economía. Entonces, creo que es un escenario complejo y aún así, a pesar de todo esto complejo, vemos que hay muchas soluciones que se están dando. El alquiler, que no hemos hablado del alquiler, el alquiler va en aumento cada vez más. Entonces, pues son cosas que tenemos que ver, no solamente desde el proyecto en específico, desde la zona o el distrito donde se está dinamizando, sino también como las políticas públicas que existen sobre esto, porque si no nos estamos afectando y poco a poco nos vamos a ir enredando y afectando la economía y también afectando al empresario, que ya de por sí se vio bastante afectado con el tema del tipo de cambio. Y que los beneficios de los precios, ahora está viendo que los precios, incluso en el financiero, que los precios, el índice de precios estaba más bajo, pero nosotros construimos cuando fue más caro. Entonces estamos vendiendo cuando es más caro. Entonces vamos a ver cómo toda esa mezcla de situaciones, sumemos también la importación. Si bien es cierto, compramos de una manera más barata, no, esos precios se los dejaron los importadores, ¿verdad? No se trasladaron. Antes de entrar en el tema del tipo de cambio, que tengo varias preguntas a ese respecto, le quería preguntar a Melissa, bueno, ¿cómo hace un desarrollador para lidiar con esa realidad de nuestra infraestructura y las limitadísimas capacidades del gobierno para desarrollar infraestructura? Estaba leyendo hoy temprano que está durando la gente 8 horas para llegar a Guanacaste manejando. Y uno entiende que había que cerrar el puente porque hay que ver todo el asunto, pero la realidad pura y dura es que ustedes tienen que vender producto que para ir a verlo hay que manejar 8 horas. ¿Cómo superan ese tipo de barreras? Claro, es importante entender primero dónde está mi cliente, ¿verdad? Que si bien decimos, mis clientes viven en el GAM, tenemos que moverlos 4 horas para que conozcan un proyecto, ¿verdad? Entonces ahí viene mucho de la labor consultiva, ¿verdad? Y de apoyo para el cliente, entender qué es realmente lo que quiere, ¿verdad? Y apoyarnos mucho desde la tecnología, ¿verdad? Nosotros estamos hoy por hoy bien enfocados en que todo sea a través de la experiencia del cliente, que eso se habla muchísimo del Customer Centricity, que eso tiene que ser la razón principal de cada una de las empresas para el cliente. Creo que no debería resentir el cliente final todo este tipo de cosas que nosotros las vemos día con día. Entonces creo que también nos obliga a mejorar nuestra operación, desde ser mucho más asertivos en la toma de decisiones, decisiones más rápidas y concretas, ver mucho la parte de operaciones, que para nosotros esos son costos gigantescos, ¿verdad? Y como bien lo mencionabas hace un momento, construimos o estábamos desarrollando un periodo donde el dólar estaba mucho más alto y ahora tengo que vender, ¿verdad? Entonces siempre encontrar como ese punto medio, porque no es atractivo para el cliente trasladar estos costos, ¿verdad? Entonces nos hemos enfocado mucho en ser más eficientes con nuestra operación, desde el proceso comercial hasta en toda la parte de operaciones y cómo esto impacta, asociarnos mucho siempre y tener una comunicación muy constante con el tema gobierno, estos gobiernos locales, que también es clave para nosotros entender, y hemos tenido sesiones con municipalidades donde hablamos un poco de esta problemática y cómo nosotros como desarrollador podemos apoyar, ¿verdad? Entonces, si llueve nos mojamos todos, así es como dicen, ¿verdad? Entender dónde podemos sumar y tal vez lo que ya se nos sale un poco de las manos, cómo podemos encontrar herramientas. La empresa está invirtiendo también en realidad virtual para estos clientes, de que tengan su experiencia y que cuando ya nos movemos es porque hay un porcentaje ya muy avanzado de la toma de la decisión. Es más, que quiero ver en vivo porque ya estoy enamorado de lo que vi. Entonces creo que esa sería mi respuesta en concreto a tu consulta. Perfecto. Hablemos ahora sí del tipo de cambio de Melisandro. ¿Cuánto ha impactado la apreciación del calor en un bien que se denomina en dólares, ¿verdad? Sí. En este país. Vamos a ver, en el tema importante, la construcción tiene su elemento crítico porque hay un componente alto importado. Aquí más bien unos elementos que hay que tomar en cuenta, sobre todo en los últimos casi que 18 meses cuando se ve la apreciación, es que hemos tenido una apreciación de casi un 20%. Sin embargo, y cuando salen los famosos indicadores ahora, el costo de construcción, se ve un efecto de baja. Vamos a ver, la última publicación, costo de construcción, 6% más o menos este año, pero se pierde la perspectiva de dónde venimos. Y tal vez para que el público lo sepa, con la pandemia, hasta prácticamente finales del 2022,
el incremento del costo de construcción a nivel internacional, y Costa Rica lo está viviendo, fueron aumentos de casi 26%, 27%. Ya después obviamente se dio la baja y ese efecto internacional mezclado con la apreciación ha ayudado que hoy tengamos una baja en el costo de construcción. Entonces nos reportan los indicadores de INEC 6-7%, pero venimos de ese 20%. Entonces uno de los elementos que quizás el público a veces y la prensa nos pregunta, ¿y por qué el precio de la construcción sigue tan alto? Bueno, precisamente porque aunque hemos tenido este efecto que ha sido positivo, te digo, en los últimos meses para lo que es la conversión cambiaria del producto importado, lo que no hay que perder de perspectiva es que el costo internacional sigue aumentando. Y ese efecto, aunque va a ser menos lento en la actualidad, es un efecto acumulado. Entonces hoy tenemos prácticamente un costo de construcción respecto a la pandemia de casi un 19-20%. En el caso de vivienda de clase media, para ser concretos, cuando alguien dice cuánto es el costo hoy de una vivienda de clase media, costo por metro cuadrado, respecto a 2020, es 20% más caro, aún con este efecto. Ahora, ¿qué es la parte que hay que tener un poquito de temor? De que si ya comenzamos ahora sí a tener devaluación, se va a mezclar la parte internacional del aumento con la conversión cambiaria. Entonces, ahí vamos a tener un efecto combinado de esos dos problemas. Nada más ahí agregaría, don Melisandro, también el efecto que tuvo también el barril en su momento cuando subió. Eso afectó totalmente las guerras, ¿verdad? Tenemos las guerras también en Ucrania, Rusia y también en el Oriente. Todo eso llegó pues a subir mucho y aún así fue cuando más generamos, pero también veníamos de un efecto rebote de la pandemia, donde estuvo todo parado y claramente pues hay un gran crecimiento para el 2021, 22, 23 progresivo y claramente esa caída no se va a ver visualizada ni es equivalente, 6% versus más de 24%, ¿verdad? No va a ser equivalente y no se puede ver reflejado todavía. Cierto, hay un incremento en los costos, pero también tiene usted un consumidor que gana en colones que dice, bueno, puedo pagar más dólares, ¿verdad? ¿Cómo ha modificado o si ha modificado en algo la demanda? Con riesgo, ¿verdad? Sí, hay claro, un gran por riesgo. Supuesto, con riesgo, sí. Y dependiendo de la actividad, ¿verdad? Oí un día de estos a alguien de la Cámara de Turismo de Guanacaste que decía, yo tengo hotel y toda la venta que yo hago, la hago en Estados Unidos, en Canadá, en dólares, ¿verdad? Entonces el problema del dólar me afecta terriblemente, porque mis costos, que son en colones, crecen y ahora tengo menos dólares para poder pagar eso. No es igual que el dueño del restaurante, que antes tenía su menú todo en dólares y ahora tiene el menú todo en colones, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la actividad, es más fácil, hay ganadores y perdedores, sí, ¿verdad? Usted puede reaccionar más rápidamente a un efecto. Pero en el tema de la construcción es complicado, lo que decía Aaron, y también otro efecto que fue muy importante y que no está solucionado del todo fue el crecimiento de los costos de todo lo que eran materiales de importación por el tema de los contenedores, el transporte de los contenedores, ¿verdad? Sí, que eso todavía no se ha solucionado del todo. Seguimos teniendo un gran problema en Caldera también. Y siguen estando altísimos los costos, ¿verdad? Tal vez no tan altos como hace un par de años, pero todavía siguen estando muy altos y eso incide directamente en los precios de algunos de los materiales de construcción. Y mucho de la afectación fue en acero, que las construcciones ocupan acero, ¿verdad? Independientemente de cuál sea el tipo de construcción, se necesita acero, y también de las resinas como tal, que al final de cuentas incluye también en el PVC, en la tubería que se va a poner sanitaria o de cualquier otro tipo, ¿verdad? Ahora, todo esto, ¿cuánto impactó en los precios al consumidor de los bienes inmuebles? Vamos a ver, la construcción o el precio de venta ha venido creciendo y mucho es el efecto de empuje que vienen los costos. O sea, un desarrollador no es que quiere seguir cobrando alto, es que definitivamente el efecto acumulado de los costos se tiene que reflejar en su precio de venta. Incluso uno podía pensar, y cuando uno hace unos análisis ya detallados, que algunos desarrolladores en su precio de venta han bajado el margen de ganancia de ellos para tratar de ser competitivos. Entonces, una de las problemáticas que tenemos es que el precio de venta de la vivienda, para ser exactos, no ha bajado, ha seguido incrementándose y lamentablemente la velocidad de aumento del ingreso familiar no es igual. Entonces, si uno pudiera decir los últimos, que puede ser 12 meses, 18, el efecto de precio va por un 12% de aumento en dólares versus un 3-6% en colones que tenemos. Entonces venimos rezagados. Ahí la problemática es qué tipo de alternativas tenemos en el mercado inmobiliario. Una que se viene utilizando mucho, y por ahí ahora lo mencionabas, es los esquemas famosos de alquiler con opción de compra, que es enganchemos la casa, págueme la prima, el famoso enganche en 12, 18 meses,
En ese lapso esperemos que el tipo mejore su capacidad de compra y pueda tener la posibilidad de ser sujeto de crédito. Que eso es un tema también aparte, ¿eh? Una de las problemáticas que tiene la persona en este momento en el país es que tiene una vivienda a un precio relativamente alto, su capacidad de endeudamiento puede ser que le dé para comprar esa vivienda, pero a nivel de la calificación bancaria no califica por una serie de parámetros. Y pongo el ejemplo que a veces la pública no lo conoce. Los jóvenes que se incorporan a la población, a la actividad laboral, un muchacho puede tener un ingreso en estos momentos promedio de 750,000 colones y mucha institución financiera, para ponerlo claro, no da créditos a un joven hasta después de 18 meses, hasta 24, para ver su estabilidad. Entonces, ese mercado que está ahí no es comprador. O ya la persona que eventualmente tuvo algún tipo de problema en el mercado, con créditos, que ha manchado, no tiene posibilidades de comprar. Entonces tenemos un problema del precio de la vivienda, que es un problema de valor de venta, contra el tema de financiamiento que nos está costando. Pero entonces esa gente también no es comprador, pero se vuelve alquilador, digo. Por eso es que también se ha dado el fenómeno y si nosotros vemos el crecimiento que se ha dado en el tema de alquiler, ha sido pues bastante grande. Mucho porque a algunos no les está dando la capacidad. Sin embargo, también las entidades bancarias, si ustedes se acuerdan, en tema bancario, anteriormente tenían 25 años que se daban, 20 años, 25 años, ya lo extendieron a 30 años, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque saben que no se puede. Yo me acuerdo que antes de la pandemia, por una casa de $140,000, usted debía tener un ingreso de $4,000. De pronto, esa misma casa de 150,000, 160,000 subió un poquito, de pronto tu ingreso ya es de $3,000 o 2,500. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvo que existir una flexibilización, si no al final de cuentas el banco no iba a tener negocios. Y bueno, me imagino que en este momento, ahorita de una vez haciendo el anuncio de la Expo, que se va a dar ahora el 17 y 20 de octubre, me imagino que los bancos pues van a ir flexibilizando un poquito más para que reduzca ese porcentaje de personas que están dando alquiler y que empiecen pues más gente a adquirir su inversión, porque ahora no es solamente casa para mi familia, ya eso cambió mucho, ¿verdad? El segmento comprador ya cambió mucho, sino que también para inversión y algunos también pues claramente para casa, ¿no? Y yo agregaría también algo importante, que eso lo perdemos de vista, pensamos mucho en el mercado nuevo, lo que está llegando, pero en este contexto un tema interesante es la vivienda segunda mano. Aquí en otros mercados, en Estados Unidos y Europa es muy dinámico. Y aquí eventualmente no teníamos esa capacidad o esa velocidad y ya está empezando a hacer eso. ¿Por qué? Porque esa persona, de nuevo, que eventualmente puede ser un buen comprador y tiene una capacidad, pues, un tipo de $4,000, eventualmente, aún para ese valor de ingreso disponible, no encuentra una vivienda a ese nivel de capacidad de compra. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Optar por una vivienda usada, que es una alternativa que creo que ya está comenzando a tomar precisamente auge. Porque en esta línea que estamos viendo hoy, estamos viendo soluciones que están llegando al mercado relativamente caros y la gente con mucho apetito de poder querer la vivienda. Entonces la alternativa es o alquilo o veo qué vivienda puedo comprar con mi salario. Y entonces ahí no vas a poder comprar la vivienda de primera mano, si no es que alquilas o alquilas con opción de compra y te queda entonces la vivienda usada, que es un mercado interesante. Pero claro, las viviendas usadas es un mercado interesante pero desafiante, claro, ¿verdad? Porque en este país no tenemos la tradición que hay en Estados Unidos, donde están los listados y donde uno puede ver en Zillow en cuánto están valorando una casa, sino que es una cosa todavía muy artesanal, podríamos decirlo. ¿Usted cree que podríamos esperar que se profesionalice un poquito eso de los corredores de bienes y raíces? El entorno está llevando a eso, precisamente, que eventualmente la gente y dentro de las condiciones, seamos claros, y un día lo comentaba en otra actividad, lamentablemente a veces está llegando al mercado la vivienda que tiene un costo determinado, pero que la gente, aunque quiera, no puede comprar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Una de dos: vas otra vez por el tema de alquiler o buscas esas alternativas que eventualmente quizás no la tenías mapeada, pero se vuelve interesante para un tema de adquisición. Yo quisiera sumar tal vez desde nuestra experiencia, ¿verdad?, con tantos proyectos, que a veces tenemos el cliente con toda la intención de compra y lo quiero hacer ya, ¿verdad?, y nos pone a nosotros como en jaque, y dentro de las mismas empresas hemos tenido que desarrollar facilidades de pago, porque realmente para nosotros
nuestro giro no es financiamiento, pero tenés que diversificar, ¿verdad? Porque si ves, digamos, en bancos de gobierno te piden un SIC de un 1, si estás en 1.25 ya no sos sujeto a crédito y te tiran a bancos privados y que a veces el cliente no está dispuesto a esas tasas tan altas, ¿verdad? Se le sale un poco de presupuesto porque no son cuotas sostenibles, que eso es importantísimo, ¿verdad? Ver cuántas personas pierden su casa porque tomaron una decisión apresurada. Nosotros lo que hemos estado haciendo, y creo que nos funciona para todas las personas que nos están viendo, es cómo apoyamos durante unos 3, 4 años para que luego ese perfil se pueda bancarizar, ¿verdad? Que creo que también es acercarse a una empresa que también te pueda apoyar y asesorar. Me he tenido clientes que cuando nos sentamos me dicen, no, yo quiero pagar $1,000 de cuota, y después ya hablando un poquito y hilando más fino te das cuenta que no es su realidad, pero en su emoción quiero sacarlo ya. Entonces yo creo que muchas personas también están optando por un proceso como esta solución que nosotros damos para luego bancarizarse, o porque son unas personas muy jóvenes o porque están manchados. El tema de la ley de usura pues de cierta manera ha impactado para bien y para mal a muchas personas. Entonces yo creo que eso es algo también que el consumidor está buscando. ¿Qué otra solución usted me da aparte de lo que me da un banco a la inmediatez? O si tengo que esperarme un año porque no tengo todavía, tengo capacidad de pago pero no estoy listo, ¿verdad? Esas cosas son importantes. Y yo agregaría, yo agregaría que eso ha hecho que de verdad los desarrolladores ya pasen de solamente yo vengo y preparo las áreas comunes y entrego y listo. Se han tenido que reinventar por la necesidad del mismo negocio, de la misma demanda que tienen, porque definitivamente hay realidades de realidades y no todos los que precisamente tienen la capacidad están buscando pues un negocio, están buscando una inversión. Entonces, tanto como Melissa y probablemente muchos más desarrolladores se tienen que reinventar, tienen que cambiar sus políticas financieras. Algunos ni siquiera hay interés, te doy 24 meses para que usted vaya pagando la prima o vaya pagando una pequeñita, $200, $300 y luego me da 5,000. Porque es la necesidad para poder colocar, si no, no estaríamos colocando, ¿no? Pero ahí viene un reto interesante porque es un presupuesto para desarrollo y comprar propiedades, y luego también la empresa necesita apalancamiento de bancos para poder dar esas soluciones, ¿verdad? Entonces es todo un ecosistema complejo que se hace. Ahí era donde quería intervenir, precisamente. También aquí hay una gran responsabilidad de los bancos, ¿verdad? Los bancos muy probablemente han sido muy lentos al reaccionar ante los cambios que estaban dando en el mercado. Se dio una situación que, bueno, Lisandro le decía de alguna manera, ¿verdad? Que toda esta gente que de un momento a otro no es sujeto de crédito. Anteriormente, originalmente usted era sujeto de crédito en función de sus ingresos, ¿verdad? De su disponibilidad de dinero y de sus gastos que tenía, pero cuando se pasa al concepto de gestión de riesgo, que entra todo el tema de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Eso cambia completamente la dinámica y le baja a una gran cantidad de gente la posibilidad de ser sujeto, porque aunque usted tenga todas sus cuentas al día y pague y todo, bueno, tiene que estar manchado necesariamente, pero su nivel de riesgo es muy alto y entonces eso le baja la posibilidad y la calificación del banco. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a España, ya hace muchos años, allá por los años 90, y la gran sorpresa es que en España el 75% de la gente alquilaba, el 80% de la gente alquilaba, ¿verdad? Que era completamente diferente acá. Bueno, ahora todo este tipo de situaciones se van dando para que la gente entonces alquile más. Porque si usted no es sujeto de crédito, pero sí puede alquilar. Si usted alquila normalmente lo que usted alquila, por el monto que usted alquila, puede alquilar algo más de mayor calidad que si se estuviera pagando un crédito, ¿verdad? Entonces son cosas que se empiezan como a sumar, y además un cambio en la mentalidad de los muchachos jóvenes, ¿verdad? Ya aquello de la escalera que tenemos aquí, los que tenemos más edad, de que usted primero trabajaba y compraba su lote, se casaba, después construía su casita, iba a vivir 40 años, ya eso no existe, ¿verdad? El muchacho primero prefiere, o la muchacha, su carro, su celular, viajar y trabajar, vivir de donde trabaja, y si se tiene que pasar de aquí para allá no importa, ya no hay un apego, un aprecio, digamos, por la comunidad, Entonces, todo ese tipo de cosas se van juntando, pero los bancos no respondieron a eso en su momento. Y entonces empezó a pasar que los bancos empezaron a acumular plata que no la podían poner, ¿verdad?
me consta que ahora algunos de los principales bancos, tanto públicos como privados, tienen ahora todo un grupo de gente, departamentos estudiando nuevos productos, ¿verdad? Porque en su momento lo que hicieron fue un poco lo que decían, bueno, ya no me pague una prima, o ya no le financio el 80%, sino le financio el 100% y cosas de esas, pero en realidad no eran productos novedosos en ese ecosistema que decía Melissa, que ahora sí se están preocupando porque tienen que colocar la plata y no se está colocando, ¿verdad? Entonces hay ciertos sectores donde se coloca, pero hay todavía una cantidad importante de plata que tienen los bancos que no están colocando y que para crecer necesitan colocar. Y que cerramos con exceso de liquidez en el 2023, Correcto. entonces eso es algo importante. Don Melisandro. No, en esta línea precisamente que estamos conversando, uno de los temas que hay que entender, que el público a veces le pierde la perspectiva, es que el negocio inmobiliario tiene una cara por detrás que es el negocio financiero. No funciona el negocio inmobiliario si no hay financiamiento, ya sea para el desarrollador o para el comprador. En esta línea de cosas que precisamente deben mejorar los bancos, y es un tema que bueno, yo soy financista, tengo mucha relación con el sistema financiero, una de las cosas que por ejemplo, que es una crítica, ¿qué pasa con aquellos sujetos que son buenos pagadores de alquiler, incluso con montos relativamente altos, y no son sujetos de crédito? Porque, por ejemplo, en la normativa internacional en Estados Unidos existen las centrales de deudores que te tienen todo el historial tuyo de pago como inquilino, por ejemplo. Eso te utiliza o se usa para ser sujeto automático de crédito, no te califican. Si usted ha sido un buen pagador de alquiler, sos inmediatamente sujeto de crédito. Aquí, lamentablemente, nuestro sistema no ha incorporado eso. Hay elementos, nosotros en el CEFI estuvimos trabajando hace un par de años con la Asamblea Legislativa el proyecto de leasing habitacional que traía un poquito de eso, a cómo el sistema financiero debe usar ese tipo de métricas. Si usted tiene a alguien que eventualmente puede tener una central de información que usted ha sido un buen pagador de arrendamiento, póngase 24 meses, donde ha estado pagando, por ejemplo, 300,000 colones y vas a pedir un crédito de 250,000, ¿de cuál es la diferencia? Si usted ha sido un pagador de 300,000, ¿cómo no vas a poder pagar? Entonces, ese tipo de cosas incluso debería estar incorporado en la calificación de crédito, y no que como no hay track record de pago tuyo, en el sistema, y eso es cierto, no tenemos un sistema que lamentablemente de una central de pago de alquiler, entonces no se pueden usar los datos que él te pueda presentar de que ha sido un buen pagador, y eso es lo que nos falta un poquito para que este tema financiero desde el punto de vista de ser compradores mejore, nos falta un poco eso. Hablemos un poquito de esa gran decisión que hemos estado tocando transversalmente, comprar o alquilar. Yo creo que esa es la pregunta implícita desde hace rato. De que aquí, está acá, sí. ¿verdad? Claro. Vamos a ver, realmente tiene que ver mucho con los objetivos. Es que el depende suena muy feo de respuesta, ¿verdad? Porque uno quisiera como que les diga, no, es alquilar y esa es la ruta, pero es que depende mucho. Perfectamente una persona, una familia puede, un núcleo de 2 personas sin hijos, porque se está dando mucho esto, pues alquila aquí en el GAM, va a andar en $900, $800 por ahí, un promedio, y en lugar de comprar una casa que le va a gastar $1,800 mensuales, pues tienes $900 aproximadamente. Ese remanente lo puedes ahorrar y luego dar un enganche más fuerte, mayor poder de negociación, invertir en otras cosas o ir y comprar en otro lado. Entonces es una opción, ¿verdad? ¿No? Y es bastante buena como tal. El comprar versus el alquilar va a depender mucho de los rendimientos. Uno puede, por ejemplo, llegar y con una inversión de $100,000 recuperar $750, es un 9% que tendrías anualmente. Pero ante eso es importante ver los gastos de mantenimiento que tienes, los gastos, los impuestos. ¿Perdón? Los impuestos, etcétera. Y entonces muchas veces nos vamos como muy emocionados porque es de 9%, un 10%. Claro, un 10% porque lo estás viendo bruto el ingreso, no lo estás viendo neto, y al final de cuentas se te convierte en un 5, 6%, hasta un 4%. Eso es lo mismo que meter el dinero en el banco, que te va a dar en colones por un año un 4%, en dólares un 2, 3%. Entonces yo creo que cada caso tiene que evaluarse, llegar y decir, a mí no me gustan las recetas que se dan y decir, esta es la vía. Lo mejor es comprar en apartamento, lo mejor es comprar en Atenas, por ejemplo, en Grecia, que se está dando. No, o sea, para eso hay que buscar asesoría, ahora mencionabas, buscar asesoría y hacer el proyecto y evaluarlo como tal. Y también unirlo a los objetivos que tienes como inversionista,
porque no solamente es yo ya no quiero trabajar y quiero tener ingresos pasivos, como es muy de moda ahora escuchar eso. Y, ¿verdad? Ahora es más, descubrieron el interés compuesto que ha aplicado el banco toda una vida. Realmente hay que tener mucho cuidado con esas, ¿verdad? Con esas fábulas, con esos escenarios, porque ya son cosas que existen, simplemente que por falta de educación financiera no se sabían, y ahora las redes sociales es un boom para poder llevar eso a donde no puede nadie, ¿verdad? Pero sí hay que tener mucho cuidado y ver muy bien la evaluación de cada proyecto. Yo diría que perfectamente es viable alquilar si los objetivos son para poder hacer una inversión o generar un ahorro para invertir. Perfectamente alquilar es una buena opción para que te quede liquidez de inmediato por plazo y tener poder de negociación. Pero comprar también puede ser una muy buena opción. Claramente, si estás comprando un activo de $200,000, ¿dónde lo estamos comprando? Bueno, es que también me pongo a pensar en eso, tal vez, don Melisandro, si hablamos de cuáles son los factores que deberían de pesar en esa decisión, porque no son solo, por supuesto que la parte económica es pero fundamentalísima, ¿verdad? Pero también hay intangibles, ¿verdad? Yo me pongo a pensar en lo que decía don Olman de las nuevas generaciones, claro, que les gusta el movimiento, ¿verdad? Les gusta trasladarse, les gusta vivir experiencias distintas en lugares distintos. Y de repente, cuando le dicen a estas personas, bueno, sí, claro, le doy el crédito por 40 años, sí, a los 30, ¿verdad? Dicen, bueno, termino de pagar a los 70, ¿verdad? Es mucho tiempo. Sí, vamos a ver, hay elementos que definitivamente la generación, los últimos dos generaciones, las millennials, los centennials, están cambiando definitivamente el mercado inmobiliario. Particularmente el tema de trabajo, son tipos que se movilizan, y entonces el tema de tener una vivienda, y como decía lo más tradicional de la época de nuestros abuelos, que la prioridad era vivienda. Una encuesta, la última que hizo el Consejo de la Persona Joven en Costa Rica, los 3 elementos más importantes: número 1, educación; número 2, viajar; y número 3, la vivienda. Así, educación, viajar y vivienda. Entonces, el tema de las prioridades ha cambiado. Ahí, ¿qué elemento está influyendo mucho? También la dinámica de nuestro país en términos de actividad económica. Uno puede estar claro que San José concentra toda la mayor dinámica, y eventualmente, lo que conversábamos ahora, yo vivo en el lado de Cartago, movilizarse de Cartago al centro de San José es terrible. Entonces, alguien dice, ¿cómo voy a tener mi trabajo en San José? Y duro 3 horas. Entonces, hay efectos sociales que están pesando mucho en esto. El tema también laboral está siendo muy, muy crítico en la decisión, creo que de la comunidad joven. Y el otro, que es un punto también importante económico, ¿qué tanto pesa esa famosa cuota de crédito, aunque me lo des a 40 años, dentro de mi ingreso? Y al final el tema es si yo puedo tener una alternativa, incluso que está pasando, de los famosos muchachos que alquilan en conjunto, a los roomies. El tipo dice, me toca pagar solo 100,000 pesos, prefiero alquilar, vivo bien, tengo el trabajo y me puedo movilizar a mi casa los fines de semana. Entonces, hay elementos socioculturales que están pesando mucho en ese tipo de mercado, y creo que van a estar creciendo cada vez más. Y el último, hay un factor también hasta social, de los grupos en cuanto a parejas. Puedes tener tu pareja hoy, pero mañana puede ser otro. Entonces, el tema de que yo tome la decisión de casarme, puede ser que no sea tan estable como antes, que va a ser mi esposa por toda la vida. Entonces, eso también está pesando mucho. Sí, hay como, pero pasa con las relaciones de pareja, pasa con el trabajo, como bien lo dice usted, pasa por el lugar donde yo quiero vivir. De repente yo no quiero vivir toda la vida en el mismo barrio. ¿Cómo lo perciben ustedes desde el punto de vista de las personas vendiendo estos bienes? Es interesante porque yo soy millennial, soy muy joven, y pues según la data arroja de que el millennial lo más que tiene para tardar en una empresa son 2 años. O le ofreces algo nuevo o se va a ir. Y creo que lo he vivido y lo he representado, ¿verdad? Y sé que es real. Entonces es bien dinámico de cómo tu propuesta de valor atrae a ese tipo de personas, que se aburre muy fácil, que tiene muchísimas opciones a un clic, que no tiene que salir de su casa. O sea, nosotros tenemos clientes que les hemos vendido y que no han ido al proyecto. Se enamoró del proyecto, conoce la zona y eso es lo que quiero. Y a veces yo le decía al equipo como, ¿y por qué no lo llevaste? Y no quiere ir, o sea, ya me compró, no quiere ir, ¿verdad? Entonces
es súper interesante, ¿verdad? Porque las decisiones antes pues se tomaban, tal vez más en su caso, se toman en familia, ¿verdad? Hoy por hoy la persona, el millennial es más como, ya, yo soy más impulsivo, ¿verdad? Entonces, habla mucho de todo lo que venía diciéndome Lisandro, ¿verdad? Nosotros tenemos que acoplarnos a este tipo de cliente, pero no es el único cliente que tenemos, pero hoy por hoy es la franja más grande en las empresas y también la franja más grande en la sociedad. Entonces sí dicta bastante la línea que tenemos que llevar. Decía Melisandro ahora que la educación, los viajes y la vivienda, pero incluso la vivienda es cómo vivo y dónde vivo, pero no tener vivienda, ¿verdad? Exacto. Eso ya cambió completamente, la gente joven no está pensando en tener vivienda, está pensando en cómo va a vivir y dónde va a vivir y cómo va cambiando en el tiempo. El tipo de tenencia, ahora nosotros sacamos el último informe y la vivienda en alquiler viene creciendo, ¿verdad? El último informe, tenemos casi, el parque habitacional es 20% vivienda en alquiler, de un 18 que teníamos, pero la tendencia sigue aumentando. Elementos económicos y también de este tipo de tendencia. Y donde más se concentra la vivienda, son los jóvenes, gente de menos de 35 años. Ellos concentran prácticamente el 38% del parque habitacional de Costa Rica en vivienda de alquiler. Los 340,000 viviendas que reporta INEC, cerca del 40% los tienen los jóvenes. Y ahí también apuntando me pongo yo a pensar, digamos, a mí, digamos, yo veo, por ejemplo, 50 metros y yo digo, esto es demasiado pequeño, pero es algo totalmente viable y que se está vendiendo y que es funcional para el mercado. Cuidado si no llegamos con todo el tema de precios, como teníamos 2100, por ejemplo, que mencionabas ahora, como en Europa, que ahora hay habitaciones que son 4x4, ¿verdad? Que son sumamente pequeñas y que son aceptables para la juventud, ¿no? Sí, a mí me resulta que de los temas que de verdad que es todo un cuestionamiento y es un tema de política habitacional, y para los que hemos tenido la oportunidad de viajar, como una ciudad como San José, tan despoblada, que yo el otro día fui a hacer una actividad, iba a una oficina de Federal de Correos Press allá por el Paseo Colón, y estaba desolado a las 3 de la tarde, un día martes. Uno decía, ¿cómo es posible que una ciudad como nosotros no hemos realmente hacerla viva como sucede en una ciudad de Madrid. Francia, o Nueva York, sí. Es terrible. Yo estoy en la junta directiva del Teatro Nacional, y si usted va a un espectáculo del teatro o al Melico, ¿verdad? Musical o lo que sea, sale a las 10 de la noche y usted tiene que irse a tomar algo a otro lado afuera, a un centro comercial o lo que sea, porque en San José no hay un restaurante abierto, no hay un lugar donde usted pueda ir, o sea, es totalmente despoblado, como decís vos, ¿verdad? No tiene ningún sentido, pero bueno, así funciona. Tengo algunas preguntitas del público que quisiera hacerles. Ana Seidy López nos pregunta, bueno, ¿qué opinan de que en Costa Rica no tenga la actividad de los agentes inmobiliarios regulada en términos de capacitación e idoneidad? Es un poco lo que estábamos hablando, ¿verdad? Lo que al final de cuentas permite que cualquiera pueda fungir como asesor inmobiliario poniendo en riesgo el patrimonio de los clientes, aumentando la informalidad y muy probablemente, y aumentando la informalidad. ¿Cuánto afecta en realidad la forma en la que se ejerce la actividad de correduría de bienes y raíces? Es un tema delicado. Yo tengo acercamientos con la Cámara de Corredores de Bienes y Raíces, se han hecho esfuerzos, lamentablemente a nivel legislativo no han prosperado, pero es un tema delicado, ¿verdad? Que hay gente que efectivamente que no tiene ni el conocimiento y a veces hasta con premeditación de dolo participa en este tipo de industria, incluso induciendo a compradores a una decisión equivocada, comprando propiedades con problemas legales, problemas técnicos de uso. Es un tema que lamentablemente hay que, no solo la legislación, pero que otros elementos hasta normativos que ahorita no tenemos para poder un poquito controlar esa industria. Sí, de transparencia de la información, tal vez, ¿verdad? Eso por un lado. Lo que sucede es que tenemos un mercado en la parte informativa muy limitada. Por ejemplo, no tenemos información de precios de venta, no sabemos quién vende. Por ejemplo, el registro o los precios de alquiler, no tenemos quién alquila en Costa Rica desde el punto de vista del reporte. Entonces, yo comenzaría tal vez en esa línea con lo que apuntas, el tema de la información, por lo menos, qué tanto datos de ese tipo, precios de venta, precios de alquiler, pudieran hacerse públicos para que alguien pudiera rastrearlos y eventualmente tomar algún tipo de referencia en eso. Sí, para obtener información hay que ir a páginas privadas que recopilan, no es del nombre, pero nosotros hemos publicado en un par de ocasiones los datos que suministra Encuentra 24, que hacen un promedio, pero ese es el asking price, ¿verdad? Sí. Ese es el precio que están
pidiendo, Claro, no es necesariamente exacto. el precio en el que se cierra la negociación, Es ¿verdad? que Entonces, dista mucho de data que sea comprobable. Confiable. Realmente cualquiera podría poner cualquier monto y va a mover ahí la media y es, ¿verdad? Es información que realmente no refleja la realidad del mercado. y es lo único que hay. tenemos. Es lo único que hay, es que no hay otra cosa más. Entonces sí, eso está en pañales, ¿verdad? Al Sí, final de cuentas. información Y inmobiliaria. ya nos agarró tarde porque este crecimiento va, ¿verdad? Va avanzando. Guanacaste va, nadie se va a detener por eso, pero sí estamos ahí, pues le debemos al público en general. Sí, información. Sí. Doña Evelyn Sánchez nos pregunta si realmente está saturada la GAM. Vamos a ver, es un poco lo que hablábamos al principio. Tiene todo un potencial de regeneración y de repoblamiento. Entonces uno no podría hablar de saturación entendiendo que no hay posibilidades más allá. Lo que pasa es que necesitamos de políticas urbanas completamente diferentes, tanto a nivel de gobierno central como de los municipios. Pero si solo la mitad de los municipios tienen plan regulador, la mitad de esos planes reguladores están totalmente obsoletos, y cogiendo ese 50% lo aplicamos en cobertura del país y no alcanza ni el 25-30%, y así no vamos a salir nunca, ¿verdad? Y perdón, yo también ahí, don Alma, agregaría un tema también de visión de los que están dirigiendo el tema precisamente municipal, porque definitivamente, con todo el respeto que se merecen los alcaldes y sus consejos, hay que tener un poco más de visión. Uno no ve cómo, sin decir nombre, municipalidades alrededor de la capital tienen limitaciones de construcción en altura, cuando tenemos un problema de espacio, y entonces lo que hace es más bien es agravar el problema del precio. Cuando no genera suficiente oferta, ¿dónde te revienta eso? En los precios. Tenemos un precio creciente producto de que hay gente demandando, pero no tenemos suficiente oferta. Y eso es una de las problemáticas que más tiene nuestro mercado hoy en el área urbana, un problema de oferta. Si es que no se actualizan, ¿verdad?, las normativas con la suficiente celeridad. Un plan regulador debería tener una norma. Más recientemente lo hablábamos en la Asamblea Legislativa, donde usted implementa un plan regulador y debería haber una norma que en 8 años máximo ese plan regulador debe revisarse o adaptarse, ¿verdad? Ahora un plan regulador se aprueba, hay cantones que tienen 25 años, tienen un plan regulador 30 años. O sea, y la dinámica es totalmente diferente. Y usted sigue con normas, y los que no lo tienen es peor, porque entonces todo se decide en el Consejo Municipal, ¿verdad? Así es. Es terrible. Nos pregunta doña Julieta Rodríguez, tal vez yo creo que aquí nos pueden ayudar doña Melissa y don Olman, ¿qué tipo de construcción más sostenible se recomienda en fincas? Don Olman tiene... Bueno, como decía Aaron, depende. Aunque es un buen comodín. Sí. Dependiendo de si la finca usted la quiere para recreo, dependiendo si la finca tiene una vocación agrícola y produce, ¿verdad? Depende de muchas cosas, así se va adaptando una construcción a otra. Nosotros, como decimos en el colegio, necesariamente tenemos que ir hacia una construcción más sostenible, que eso implica desde aspectos de diseño, que bajar menos el uso de electricidad, o sea, que usted pueda manejar factores de asoleamiento, de ventilación natural, con respecto a, estamos en un país que llueve, tercer país que más llueve en el mundo, con respecto al manejo de las aguas, y a partir de ahí, entonces también la utilización de materiales, bueno, ahora está retomando otra vez todo la madera, ¿verdad? Porque la madera no genera huella de carbono. Entonces ahora hay otras prácticas ambientales que hacen que la madera vuelva a ser competitiva en el mercado ante el concreto que había venido a tomar, sobre todo por materias sismo resistentes, toda la dinámica constructiva del país. Pero entonces, dependiendo de lo que uno quiera, de para qué lo quiera o cómo quiera vivir en esa finca, pues así debería adaptarse a las condiciones que el mercado ofrece en cada una de esas diferentes líneas. Yo quisiera sumar, tal vez para esta persona o las personas que quieren, ¿verdad?, por la zona, aprovechar estos créditos verdes que los bancos tienen hoy, ¿verdad? Creo que te hace que te den más bola más rápido, por así decirlo, y también con unas tarifas de las cuotas mucho más competitivas del mercado. Entonces ese sería como más mi mensaje. Nosotros estamos apoyando a muchos de nuestros clientes con el tema de paneles solares. Nos aliamos con una empresa que es Thermo Solutions y creemos pues en lo mismo, ¿verdad? Creo que te tienes que aliar con las personas que crean en esta visión sostenible, y con ellos platicábamos mucho de cómo podemos, porque esto no es solo lo que el cliente pregunta que sea lo mejor, sino es un proceso de educación para cada una de estas personas, porque esto es mucho más sostenible
por qué podría ser más eficiente, ¿verdad? Entonces no es solo, creo que una respuesta corta, sino que podría ser un tema de conversación. Súper bien. Me pregunta doña Adriana Aguilar, consideración del diseño de interiores, desarrollo del home staging en el país. Yo me imagino que tiene que ver un poquito también, nuevamente, con el home staging, tiene que ver, ¿no?, con el desarrollo de la correduría de bienes y raíces y tratar de hacer la casa más atractiva a la hora que la estoy ofreciendo. ¿Eso todavía no es una práctica común aquí? O yo creo que para los desarrollos tienen siempre una casa modelo que siempre está pues amueblada y bonita, ¿verdad? Pero en general me parece que tal vez en el mercado de segunda... Eso te iba a decir exactamente. Vamos a ver, en la correduría mucho, lo que también parece mentira, los corredores más bien tienen mucho mercado en la parte de vivienda usada, segunda mano, que la vivienda nueva, porque casi que se puede vender sola, con la casa modelo y la misma empresa. Entonces, la correduría y la parte de venta de propiedades ha mejorado mucho, pero definitivamente quizás la parte más complicada es cómo se ejecuta. Y ahí sí, el tema del internet ha ayudado mucho con el tema virtual que comentabas, pero el tema más crítico es de la confianza y la honestidad con que se esté realmente vendiendo la propiedad, sobre todo, por ejemplo, con información que se le suministra al posible comprador de los problemas o limitaciones, el tema de los usufructos, restricciones de uso que puede tener la propiedad, que ya no es un tema de atractivo, sino de revelación de la información completa que tenga esa propiedad. La vivienda de segunda mano también tiene una consideración, ¿verdad?, que es el tema de la inversión. ¿Invierte usted para dejarla en una condición mejor o no invierte? ¿Por qué? Porque la vivienda de segunda mano normalmente en este país uno pensaría, habría que revisar si las techos eran de madera, habría que revisar el sistema eléctrico, habría que revisar el sistema mecánico. Entonces hay una serie de cosas. Entonces, ¿invierte usted para dejarla en mejores condiciones y poderla ubicar en un precio mayor? O más bien la deja así y le dice al comprador, bueno, por si usted seguro la va a remodelar, entonces cámbiale usted todo lo que quiera, pero yo le digo que esto y esto está deteriorado. Bueno, entonces tiene sus consideraciones. Ahora, en esa línea, tal vez, ¿cuál remodelación pudiera yo hacer en mi casa para obtener el mayor brinco en el precio? Es decir, ¿cuál es la remodelación clave? Si yo tengo que hacer una cosa en mi casa que voy a vender, ¿cuál debiera ser esa? Bueno, si usted me pregunta a mí, porque parece que aquí podemos opinar diferente, pero muy probablemente el sistema eléctrico, ¿verdad? Porque muy probablemente usted debería remodelar de tal manera. Ahora todos los muchachos tienen cámaras en los cuartos y vean a los chiquitos, ¿verdad?, a través de la cámara, y el tema del internet y todo eso tiene que tener determinadas capacidades. Y el otro tema que siempre es sensible, que es el de los baños. ¿Verdad? Ya usted no quiere un baño a la antigua. Yo siempre he pensado que el baño es como lo que, ¿verdad?, tener, no sé. Llama la atención. Sí. Esos dos temas son muy importantes. Melisandro, ¿alguna idea en esa línea? Bueno, la parte interior es determinante, sobre todo el uso del espacio. Tal vez las cosas que uno vea en la actualidad con respecto incluso con la pandemia es la flexibilidad de los espacios. Teníamos una casa muy cortada, casi que un cuarto, 2 cuartos, y casi que desde el punto de vista estructural muy, muy separada. Ahora uno podría pensar en espacios, en ese tipo de inversión o remodelaciones, de hacerlo más flexible. Incluso ya en mucha vivienda nueva viene precisamente con paredes livianas, precisamente para que la familia se acomode. El mismo tipo de sala, comedor que antes existía. Entonces, yo diría que el tema es interior, pero mucho pensando en la flexibilidad del espacio, que hoy las familias lo usan de diferente forma. Y sobre todo con el tema de la pandemia, qué tanto esa habitación la vas a tener que transformar en un estudio para el uso tuyo personal de tu familia, y qué tanto esa alacena vas a tener que convertirlo en una bodega, que es una de las cosas que es complicada. Nosotros asesoramos a un grupo que trabaja precisamente esa área, y una de las cosas que está pasando mucho en el tema de las torres es que la gente se traslada a una torre, gente que vive en vivienda, pero tiene muchos muebles, y entonces resulta que no le cabe. Y entonces lo que están saliendo por rebote mucho en ese tipo de requerimiento es las mini bodegas. Total. Claro. Yo le sumaría tal vez a las viviendas que son tal vez muy antiguas el tema del parqueo. De ahí también a veces se toma una decisión como, a veces un parqueo ya no es suficiente, que las casas más antiguas solo tenían un espacio. Otro de los comentarios que recibimos mucho de los clientes. Que por lo menos 2. Por lo menos 2. Claro. Y el espacio para la mascota, porque ya es un espacio que... Vital. Total, y no afuera,
precisamente. Incluso adentro hay que pensarlo porque ya es necesario, ya ha cambiado esto, ¿verdad? Antes pensaba uno cuántos cuartos para los hijos que tenía que meter, ahora es hasta las mascotas tienen su propio cuarto, entonces habría que ver eso también. Son factores que han cambiado. Sí, son tendencias nuevas. Y culturas, ¿verdad? Uno acostumbrado toda la vida a sacar la bolsa de basura, ¿verdad? Que pasaba, y ahora mi hija vive en altura y los ductitos que tienen para tirar. Nada más desaparece. Es toda una cultura diferente, ¿verdad? Sí, les agradecemos muchísimo. Vamos llegando ya al final de este conversatorio. Agradecemos a Baker Tilly y Grupo Terra, presentadores de este foro, por permitirnos este espacio. Y por supuesto a toda nuestra audiencia por la atención brindada y los esperamos en los próximos foros de El Financiero. Muchas gracias. Baker Tilly Costa Rica, parte de la red de Baker Tilly Internacional, ubicada en el top 9 de las mejores firmas de negocio en el mundo por International Accounting Bulletin. La firma ha trazado un ambicioso plan para avanzar en su estrategia comercial. Baker Tilly Costa Rica se encuentra en una constante expansión de sus servicios y áreas de práctica. Por ejemplo, en auditoría, impuestos, consultoría financiera, BPS y legal. Con ello continuará brindando soluciones integrales y cada vez más personalizadas a sus clientes para ayudarlos a alcanzar sus objetivos de negocio.